Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Hoy os traigo una máquina que me hacía muchísima ilusión tener. Os la enseño. Viene el libro de instrucciones, dos sierras, un juego de llaves Allen. A ver si puedo yo sola. Y la máquina. Y es la sierra de banda Bevor modelo R2103 de 1100 vatios. Con ella podrás cortar materiales diversos con precisión y seguridad. Su base con gato mantiene las piezas firmes o puedes prescindir de ella y usarla de manera portátil. Perfecta para cualquier taller o proyecto en casa. Este tipo de máquinas siempre se han hecho para la industria, pero desde hace unos años se hacen más pequeñas, domésticas y accesibles. Ahora te voy a mostrar qué sabe hacer esta pequeña y al final del vídeo te mostraré cómo montar la sierra, sus partes, mantenimiento y conclusión. ¡Al tajo! Os voy a enseñar dos trucos útiles para mejorar la experiencia con esta sierra. El caballete de rodillos, que mantendrá la pieza nivelada y hará el corte recto. Otro truco son estas dos maderitas con imanes que las pegamos en el gato y hará que una pieza cilíndrica, como es este caso, no ruede. Gracias al gato que sujeta la pieza, la sierra hace todo el trabajo. Basta con bajar la hoja y la máquina realiza un corte estable, preciso y potente. Como mantequilla. ¡Buah! Una pasada. Fijaros, un corte muy gordo, limpio y no quema nada. Y la sierra está fría. La sierra tiene una medida de 13 milímetros de ancho por 0,65 de grosor, con 10 a 14 dientes por pulgada que permite cortes rápidos y precisos en distintos materiales. La palanca para fijar los ángulos puede que te moleste a la hora de trabajar. Voy a explicarte cómo solucionar este problema. Con la palanca apretada del todo, vamos a aflojar el tornillo Allen que tiene arriba. No del todo. Subimos la palanca y la colocamos en la línea de trabajo que ya no moleste. Por ejemplo, aquí. Lo bajamos y apretamos el tornillo. Y ya está. Ya podemos trabajar perfectamente. Fijaros cómo corta metal grueso. La hoja avanza sin esfuerzo y de manera constante. No hay chispas ni calor excesivo y la pieza queda perfecta. Comparado con la moladora que produce chispas y requiere fuerza, esta sierra es mucho más segura, reduciendo el riesgo de accidentes. Nunca pensé que sería tan fácil cortar metal. Mirad. Subimos la apuesta. No hay que presionar sobre el material, que vaya avanzando prácticamente con su peso.
Perfecto, rápido y muy limpio. Una maravilla. Esta máquina puede cortar piezas de hasta 127 por 127 milímetros. La máquina corta muy suavemente. Con una sola mano puedes bajar la máquina sin tener que hacer fuerza. La sierra va avanzando por sí sola. Ahora estoy cortando un cable eléctrico, el exterior es plástico y el núcleo de aluminio. He bajado la velocidad al 2 para que no se derrita el plástico y manche la cinta y el volante. Fijaros. Ahora pruebo con madera. Le he subido la velocidad al 6 para que saque bien el serrín. Esta hoja tiene dientes finos y numerosos, pensados para metal. Normalmente no sería ideal para madera porque podrían aparecer bordes irregulares o astillas y el serrín puede atascarse entre los dientes. Pero me estoy dando cuenta de que si usamos alta velocidad suficiente para evacuar bien el serrín, la madera se corta sorprendentemente bien. El corte queda perfecto, limpio y recto, sin astillas. Para apretar el gato es muy sencillo. Empujamos, bajamos la palanca y apretamos. Y ya está. Con este tubo de desagüe la velocidad que he seleccionado es la mínima, porque si uso una velocidad demasiado alta la fricción genera calor y el plástico puede llegar a derretirse o deformarse. Y mirad, la sierra trabaja de manera rápida, controlada y limpia, sin rebabas, y el tubo queda listo para usar. Ahora voy a hacer un ángulo de 45 grados en aglomerado. Para ello, aflojamos la palanca y giramos la máquina. Va un poco duro. Aquí veis que he pintado en rojo para verlo mejor. Y ya lo tengo. Ahora apretamos la palanca y ya está listo. La pieza está firme y la hoja hace todo el trabajo, así que puedo concentrarme en mantener la velocidad correcta y el corte queda perfecto. Se puede usar tanto en madera como en metal, sin cambiar la posición de la pieza, solo ajustando la mesa al ángulo deseado. Esto con una moladora sería mucho más difícil, tendrías que mantener la mano firme y controlar el ángulo y aún así el corte probablemente quedaría irregular. Como veis la máquina mantiene perfectamente el ángulo, no hay desviaciones, el corte es limpio y preciso tanto en aglomerado como en hierro. Mantenimiento. Limpiar todos los restos por aquí arriba.
Sacamos los tornillos para quitarle las tapas protectoras. Y mirar cómo está por dentro. Todo eso hay que limpiarlo. Y no hay que lubricar. Esta máquina funciona en seco. Si lo haces, la cinta podría deslizarse sobre el volante y cortar el protector. Yo lo voy a hacer con un pincelito, pero puedes soplar o aspirar. Y una vez todo limpio, volvemos a colocar los protectores. Vamos con las partes de la máquina. Esto es el gato. Esto es el botón de encendido y apagado. Potenciómetro, que tiene 6 velocidades. Gatillo. Tensador de la cinta. Luz LED de trabajo. Y en el otro lado tenemos, esta palanca es para poner los ángulos. Protecciones de la cinta. Y este asa es para si la queremos usar sin la base. Voy a colocar la cinta. Para ello subimos así y la giramos. Y ahora le quitamos estos tornillitos que tiene aquí. Quitamos los protectores. Las tapas son diferentes, fíjate bien a la hora de volverlas a poner. Le quitamos el protector a la cinta. Vale, para poner la cinta primero la vamos a pasar por los cojinetes. Así será luego más fácil que entre. La colocamos. Vale, este ha entrado. Ahora vamos con este. Y este también. Vale. Y ahora ya vamos colocando. Esta parte de aquí es posible que no te entre del todo, pero una vez se ponga en marcha entrará. Lo que sí que es importante es que la cinta esté alineada con el volante. Una vez la tengamos colocada, movemos la palanca de tensado y verás cómo el disco se viene hacia atrás. Fijaos que la cinta se ha quedado en el primer cojinete. Voy a encenderla y pasará al segundo. Y mirar, aquí hay un pequeño cepillo que va limpiando el volante. Coloco los protectores. Y ya la tenemos lista para funcionar. Hay una opción para utilizarla sin la base. Quitamos los tornillos de aquí. Esto que te lo sujete a alguien, porque se cae. Vale, y sería así. Y la cogeríamos así. Esta sierra de cinta tiene un precio de 190,99 euros. Y si entras en el enlace debajo de la descripción, entrarás a una página segura y obtendrás un 5% de descuento. Conclusión. Por su pequeña estructura está limitada al uso doméstico y aficionado, donde cumple perfectamente. Además, el sistema de fijación me parece bueno, rápido y práctico. Además, añade un plus de seguridad al sistema.
Comparándolo con una moladora donde la pieza se puede mover, en esta es casi imposible que se mueva, siendo esto una notable mejora. Bueno, ¿qué os ha parecido la máquina? Para mí, que la vais a ver en mi taller durante mucho tiempo. Y ahora toca la cervecita, pero antes de abrirla te invito a que te suscribas a mi canal y solo si te ha gustado el vídeo le des al like. ¡Vamos allá! Saludos máquinas, hasta la próxima.